¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a los homosexuales? ¿Qué dijo al respecto? ¿Dijo algo? ¿Se encontró con alguien? Ya te digo que sí. Y lo que hizo y lo que dijo es sorprendente. ¿Lo escuchaste bien? No es mentira. Jesús no solo habló con respecto a los homosexuales, sino que cuando se encontró con uno de ellos, hizo algo que a muchos, a día de hoy, los dejaría con la boca abierta. Y para llegar a ese momento, tenemos que entender el mundo y la cultura en la que se movía Jesús. Hay una palabra que aparece en tu Biblia, aparece en los Evangelios, y que no vas a escuchar casi en ningún sermón, porque se entiende poco al respecto, pero que definía toda una categoría de personas que no encajaban en los roles de género del Antiguo Oriente. Esa palabra es eunuco. Y antes de que pienses que esto no tiene nada que ver con el tema, quédate conmigo 2 minutos, porque lo que voy a contarte va a cambiar por completo toda la conversación sobre el asunto. En el mundo bíblico, en el Antiguo Testamento, en hebreo, los eunucos eran llamados sarisim, y era una institución formal. Aparece por lo menos 55 veces en el texto bíblico. Eran funcionarios de la corte, consejeros del rey, ministros de alto rango militar. David los convoca en Crónicas, junto a los hombres más poderosos del reino. El rey Acab manda a un eunuco a buscar al profeta Micaías. La Biblia los trata como figuras de poder y confianza. Ahora, ¿qué eran principalmente los eunucos en el mundo antiguo? Los estudios históricos por lo menos definen 2 categorías. El primero era el eunuco del harén. Hombres encargados de cuidar a las mujeres de los altos funcionarios del imperio. Hombres que desde jóvenes mostraban características que hoy llamaríamos de género no binario. Una sensibilidad más femenina, rasgos que la sociedad antigua identificaba como propias de las mujeres. Estos eran llevados al palacio desde pequeños para cuidar y proteger las esposas y concubinas del rey. El segundo tipo era el eunuco militar y administrativo. Hombres viriles, guerreros, eran castrados en la adultez no por su orientación o identidad de género, sino para garantizar su lealtad al rey. Un hombre que no puede tener hijos no puede fundar una dinastía rival, ni ser seducido por una espía y revelar secretos del imperio. Y este contexto, por ejemplo, ilumina una de las historias más incomprendidas de la antigüedad, la historia de José y la mujer de Potifar. La Biblia dice en hebreo que Potifar era un zarís del faraón, es decir, el eunuco del faraón. Pero las Biblias en español lo traducen como el siervo o el oficial del faraón. Y al hacerlo, no solo oscurecemos, sino que toda la historia pierde el sentido. ¿Por qué la mujer de Potifar perseguía a José con tanta urgencia? ¿Tan irresistible era José? Puede ser que sí, que el chico tuviera su atractivo. Pero lo cierto es que su esposo no podía satisfacerla, puesto que era un eunuco. Era físicamente incapaz. Pero fíjate cómo una sola palabra mal traducida oscurece por completo todo el sentido de una historia. Y esto es exactamente lo que ocurre en la historia que vamos a ver de Jesús. Ahora, ¿por qué te hablo de eunucos? Resulta que en Mateo 19, justamente el texto del que hablábamos al principio de este documental sobre varón y hembra los creó, y Jesús está respondiendo una pregunta sobre el pacto nupcial, ya que en aquella época las mujeres eran tratadas básicamente como propiedad. Y Jesús estaba devolviéndoles su dignidad, estaba diciendo, no les es tan fácil a ustedes repudiar a sus esposas, como si fueran desechables. Cometen adulterio si hacen eso. Por cualquier razón las quieren repudiar, pues no es tan así. Entonces los apóstoles les dicen, ay, si son así las cosas del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Y Jesús, en vez de decir simplemente, pero no todos tienen que casarse, abre una caja de Pandora tremenda e introduce 3 categorías de eunucos. Atención. No todos pueden aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les es dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos
que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos ahora una por una. Primero, los que nacieron así. En el mundo del primer siglo, esta descripción era completamente reconocible. En el Egipto ptolomaico existían los quinaidos, personas con identidades de género no conforme con un rol reconocido en la sociedad. En la India del mismo periodo existían los hijra, documentados en rutas comerciales que conectaban con el Mediterráneo. Cuando Jesús dice, hay eunucos que nacieron así, estos eran los saris shamá, nadie en esa audiencia necesita que le expliquen de lo que habla, puesto que eran habitantes del Mediterráneo y conocían de lo que estaba hablando, los habían visto en el mercado, en diferentes lugares de las plazas. Podían entender a lo que Jesús se estaba refiriendo. Y Jesús pudo haber dicho, Dios se equivocó con ellos, algo anda mal con ellos, pero no hace nada de eso. Los nombra, los reconoce y los incluye. Segunda categoría, los que fueron hechos a sí mismo por otros. Ya sabemos a qué se refiere con este grupo. Eran los que por alguna razón militar o de trabajo en la corte del rey o del emperador eran castrados. O por esclavitud, castración forzosa. Jesús tampoco prescribe nada al respecto. También los reconoce y sigue adelante. Este grupo ya lo estudiamos también. Estos dos grupos aparecían en el Antiguo Testamento, pero el tercero es Jesús quien los menciona. La tercera categoría son los que lo eligieron. Y digo los que lo eligieron porque la traducción que se hicieron a sí mismo por causa de no está refiriéndose al celibato necesariamente. Y ya que esta es la que más se usa para torcer el argumento, vamos a analizarla con precisión. Aquí, hacerse no significa cambiar el cuerpo, sino asumir libremente una forma de vida distinta, fuera de lo esperado socialmente. Y la expresión por causa de no indica una regla como el celibato, sino la motivación personal. Lo hacen porque es coherente con quienes son, no por obligación ni por encajar en una norma. Una traducción más cercana al original sería esta. Hay personas que decidieron voluntariamente vivir sin casarse ni tener relaciones convencionales, porque así lo eligieron, y esto es también parte del reino de los cielos. Y Jesús dice, no hay problema con eso. Hubo un hombre que leyó literalmente esto, Orígenes de Alejandría, en el siglo III. Se mutiló por causa del reino según él. Él mismo reconoció que estaba en un error y la iglesia misma condenó su acto. Y marcaron que no se iba a permitir que alguien mutilado ingresara al servicio de la iglesia. Esto es una anécdota curiosa porque muestra lo que ocurre cuando tomas la Biblia literalmente sin querer entender primero lo que está queriendo decir. Pero el punto que sí es central aquí es que Jesús está reconociendo tres categorías de personas que no encajan en los estándares de un matrimonio, un pacto nupcial binario, y dice, no hay ningún problema con eso, son bienvenidos al reino. Y muy pocos saben que al decir esto Jesús estaba tomando partido por uno de los debates más antiguos sobre la Torá, ya que el libro de Deuteronomio decía lo siguiente. No entrará en la congregación del Señor el que tenga herida o mutilación en sus genitales. Moisés los excluyó sin ninguna excepción, pero Jesús incluso agrega otra categoría y dice, los que han decidido no casarse o no participar en el rol binario de la sociedad convencionalmente, también pueden ser parte del reino de los cielos, al igual que los que han sido mutilados por alguna razón, y al igual que los que nacieron de esa forma. Fíjense que ni siquiera Isaías estuvo de acuerdo con Moisés, ya que siglos más tarde escribió lo siguiente. No diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dice el Señor, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Un nombre eterno, mejor que el de hijos e hijas. A los que Moisés dejó fuera, Isaías les promete el lugar más honrado dentro de la casa de Dios. Y es Jesús mismo quien cumple esta promesa mesiánica. Es más,
En el libro de los Hechos, capítulo 8, esa promesa se cumple en tiempo real. Felipe se encuentra en un camino con un hombre que viaja leyendo el libro de Isaías, y el texto lo presenta así. Un varón eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Eunuco en la segunda línea de presentación. El texto no lo esconde. Pero cuando llegan al cuerpo de agua y él pregunta qué impide que sea bautizado si aquí hay agua, muchos judíos hubieran dicho, pues claro que hay algo que lo impide, la Torá. La Torá dice que tú siendo eunuco no puedes unirte. Pero en el reino de Jesús, esto ya no aplica. Si crees, bien puedes. Y esto mismo es aplicable para los otros tipos de eunucos. ¿Sí me doy a entender? Y si alguno piensa que Isaías no tiene conexión con lo que ocurrió allí, basta con saber cuál era el libro que venía leyendo aquel etíope. Así que lo que Jesús está diciendo es revolucionario. Dice que estas personas no necesitan cambiar antes de entrar en el reino, sino que son bienvenidas así como están. Pero eso no es todo. Jesús también confrontó a aquellos que discriminaban a las minorías sexuales. ¿Quieres verlo? Vamos allá. En el Sermón del Monte, Jesús dice algo que casi nadie interpreta en ese contexto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio. Las Biblias traducen raca como insensato, pero esta traducción no tendría sentido, ya que el mismo Jesús en Mateo 23 llamó insensatos y necios a los fariseos. No tendría lógica que él mismo la prohibiera y luego la usara. La palabra raca viene del arameo, reca, que significa suave, blando. Se usaba específicamente para referirse a personas de género no conforme. El académico David Bibin, en su libro sobre las palabras difíciles de Jesús, señala que en el contexto judío de la época, cuando se descubría a alguien homosexual, se usaba precisamente esta expresión, con el gesto de escupir a la cara o hacia el suelo como señal de desprecio. La traducción más correcta del texto sería que Jesús dijo: todo aquel que diga a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús no estaba haciendo política cultural, estaba dando los principios de su reino, y en ese reino prohibió discriminar de forma despectiva a las minorías sexuales. Pero lo que cierra por completo la discusión no es lo que dijo Jesús, sino lo que hizo. Escúchame bien, porque lo que te voy a contar a continuación está respaldado por universidades, por varios de los biblistas más rigurosos de nuestro tiempo, pero ha sido enterrado bajo la incomodidad de muchas personas por años que no sabían qué hacer con esta historia. Jesús entra en Capernaum. Se le acerca un centurión, un oficial del ejército del tetrarca Herodes Antipas, pagano, no era judío, y le dice: Señor, mi siervo, esta palabra es pais, está postrado en casa, paralítico, sufriendo terriblemente. Esa palabra pais en español se traduce como criado, siervo o muchacho, pero en griego esas palabras tienen precisión. Mateo la eligió con cuidado. Cuando Mateo quiere decir siervo, usa la palabra doulos. Cuando quiere decir hijo, usa la palabra huios. Pero para la persona enferma en casa del centurión, Mateo usa específicamente pais. Unos versículos más atrás, cuando el centurión dijo: digo a mi siervo, haz esto, y lo hace, allí usó la palabra doulos. Unos versículos más adelante, cuando habla acerca de los hijos del reino, se utiliza la palabra huios en Mateo 8:12. Pero cuando se refiere a la persona enferma en casa, es pais. ¿Qué significaba pais en el ambiente militar del primer siglo? Los historiadores griegos Tucídides, Jenofonte, Calímaco y Plutarco documentan que en los ejércitos griegos y romanos los comandantes oficiales de alto rango
frecuentemente mantenían una relación con un joven al que llamaban afectuosamente Pais. Era el nombre de una relación íntima, de una pareja. Hay más, en excavaciones realizadas en Vindolanda, al norte de Inglaterra, encontraron los restos de ciertas habitaciones de los soldados de aquella época, de los centuriones, y se dieron cuenta de que aquello parecía más un burdel que un cuartel militar. Los centuriones no podían casarse ni tener hijos. Era una ley del Imperio Romano, promulgada por el emperador Augusto alrededor del año 13 a.C., y no fue levantada hasta el 197 después de Cristo por el emperador Séptimo Severo. Ahora, el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos, probablemente en hebreo, mostrando a Jesús como el descendiente legítimo de David. Esa era su intención. Los llamaba a celo con esto, y debía mantener la incomodidad. En cambio, Lucas y Juan, que escribían también a gentiles, tuvieron que modificar este relato, puesto que ellos no tenían el problema del fariseísmo que tenían los judíos. Mateo escribió las palabras del Señor en el idioma hebreo, y cada uno las tradujo como pudo. Lucas, por ejemplo, tuvo que hacer 3 retoques en cadena, y cada uno fue generando un nuevo problema. Primero, cambia pais por doulos, es decir, sirviente. Pero entonces es necesario justificar por qué el centurión se preocupaba tanto por un simple esclavo. Así que añadió que era muy querido. Para evitar que Jesús fuera a la casa del centurión, lo que habría resultado comprometedor, hizo que enviara una delegación de judíos en su lugar. Pero como ahora sí parecía que Jesús iría, tuvo que añadir una segunda embajada para detenerlo, creando una incoherencia flagrante. El centurión primero ruega que vaya, y 2 versículos después le pide que no vaya. Además, hace que la primera embajada alabe al centurión como digno, por adelantado, anticipándose a que él mismo después diga que no es digno. Incluso los judíos aquí alaban al centurión diciendo que ha ayudado con las sinagogas. Pero además de suplir incoherencias, Lucas también necesita preservar el milagro a distancia, para que no pierda sentido la historia. Juan también hizo sus 2 cambios. Primero cambió la palabra pais por huios. Y esta sustitución es problemática porque los centuriones no tenían familia, no podían tener hijos. Entonces ahora tenemos un problema. Si el centurión no puede tener hijos, entonces tenemos que cambiar al centurión. Pero ¿qué hacemos con el milagro a distancia? Ya que ahora ha cambiado al centurión por un judío respetable, para evitar cualquier tipo de sospechas. Entonces, ahora es el mismo Jesús quien se niega a ir a su casa y realiza directamente el milagro a distancia. Así que si te das cuenta, cada evangelista que fue escribiendo después de Mateo tuvo que ir maquillando agujeros que fueron generando otros e ir supliendo el texto para que tuviera coherencia. ¿Qué era lo que incomodaba tanto? La palabra pais. Solamente hay una explicación para el relato: que el centurión era homosexual y mantenía una relación homosexual con su querido, con su pais, quien estaba ahora muy enfermo. Jesús lo escucha, que está muriendo, y sin hacer ninguna pregunta se levanta y dice: iré y lo sanaré. El centurión sabe perfectamente lo que es él. Sabe que los judíos lo conocen y no están de acuerdo con sus prácticas. Entonces le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No eres digno. ¿Cuántas veces te han hecho sentir eso en la religión? Que si eres del colectivo LGBT, no eres digno de acercarte a la fe si primero no cambias. No eres digno de que Jesús entre en tu vida, en tu techo, porque argumentan: deberías cambiar, deberías mostrar frutos. El centurión se lo estaba haciendo a sí mismo. Sé lo que soy, sé lo que eres, sé lo que son los judíos, sé que te arriesgas a contaminarte al entrar en mi hogar. No soy digno. Y Jesús hace algo que probablemente a los cristianos les ha tomado todavía 2000 años y no han logrado hacer. No le pregunta por su vida, no le dice que tiene que cambiar,
No le dice que tiene que arrepentirse. No busca generar una condición para el milagro. Jesús en cambio se maravilla y los mira a todos y dice: ¿vieron esto? ¿Vieron la fe de este hombre? Les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alguien que no cumplía con ninguno de los requisitos de la época, que ni siquiera era un judío, que era un pagano, que vivía una relación homosexual en su casa. A esa persona Jesús le dice y la elogia como a ningún otro, y dice que en Israel, en el pueblo de Dios, no ha hallado tanta fe como la de este hombre. Entonces, ¿cuál es el estándar que tiene la iglesia para medir quién tiene fe y quién no? ¿Quién es parte del reino y quién no? ¿Quién entra y quién se queda afuera? Porque al final los que se quedan afuera en la historia de Jesús son los religiosos. Es el hijo mayor. Y son los que son acusados por ellos, los primeros en el reino. Y luego le dice al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su pareja fue sanada en ese mismo momento. Animo a la iglesia a no quedarse atrás. La misma sociedad a la que tanto condenan y apuntan ha avanzado y ha sido la primera en dar el paso contra el racismo, contra el machismo. Y la iglesia siempre se ha quedado renegando y a regañadientas abrazado a su Biblia, diciendo que eso no está bien. Pero en realidad la sociedad ha ido mejorando y ahora ha evolucionado hacia respetar no solo a las mujeres, no solo a las personas de diferente color de piel, sino también a las diferentes orientaciones sexuales. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Pues lo mismo de siempre, quedándose atrás con su Biblia aferrada, diciendo que la Biblia los condena. Y eso no es cierto. Tuvieron que ceder con la esclavitud, también tuvieron que ceder con la dignidad de la mujer y con muchas otras cosas más. Yo pregunto, ¿hasta cuándo el cristianismo se va a quedar hacia atrás? Y partimos este documental con una pregunta. ¿La Biblia condena la homosexualidad? Pero yo no te voy a decir qué creer. Pero lo que sí te voy a decir es que antes de condenar, ya sea a tu hija, a tu hijo, a una hermana, a un hermano, o a cualquier persona que a ti te parezca con una orientación sexual fuera de lo común, con un estilo de vida que a ti no te cuadra, antes de condenarlo, antes de decir que debe arrepentirse para que Dios lo admita en el reino, que debe cambiar su forma de ser, antes de llevar tu terapia de conversión a ellos, pregúntate, ¿qué haría el mismo Jesús? ¿Y qué fue lo que hizo el mismo Jesús cuando se encontró con uno de ellos? Pregúntate, ¿qué hubiera hecho Jesús?